wow, esto es impactante para mí. Y en la semana estaba, te soy sincero, yo estaba meditando en esta palabra de la comida amarga y de lo que no nos gusta y de cuán necio soy en muchas ocasiones porque me encantan muchas cosas de venir a la iglesia, pero te soy sincero, descubrí que son más las que no me gustan de la iglesia. Y te soy sincero, uh, y voy a seguir con esta cuestión de tu voz. Eh, Soy un gran fanático del básquetbol, me encanta el básquetbol y sobre todo el profesional, el de la NBA. Los veo jugar y lo disfruto. Lo disfruto. No es algo que haya sido inculcado en mí. La mayoría de los mexicanos, sus papás les enseñan a jugar fútbol, ven fútbol, el soccer, y en los niños se desarrolla por esto, ¿me entiendes? Pero a mí mi papá no me enseñó, yo solito lo fui descubriendo. Y en esta semana fue la final de la NBA. El día lunes hubo un partido hermoso, increíble. Un equipo que apenas adopté, es la ciudad donde vive mi hermana Daniela, los Toronto Raptors. Por primera vez en 23 años llegaron a la final. Un equipo que no es estadounidense, es canadiense, llega a la final. Nunca había pasado. Y aquí lo puse. Estaban enfrentando a un equipo que ha sido el mejor en 5 años, los mejores atletas. Uno de ellos es Stephen Curry, es el mejor basquetbolista hoy por hoy, es cristiano, asiste a una iglesia, dona para una iglesia, comparte el evangelio ahí en la cancha. Y es difícil porque te encuentras con esto y dices, híjole, la bendición del Señor ha de estar por ahí, ¿no? O sea, y por eso yo creo que claramente han sido el mejor equipo en los últimos 5 años. Pero estaba transcurriendo el partido y mi corazón estaba al borde de mi cama y en el minuto 1 con 20 segundos, los Warriors que han ido toda la serie abajo logran darle la vuelta al partido y se ponen encima. Un punto estaban a favor para que se alargara la serie a 5 partidos. Eso fue el día lunes. Los Raptors tenían la pelota, 24 segundos quedaban en el reloj. Defendieron muy bien los Golden State y estaban ahí defendiendo. Y era un esfuerzo asombroso, asombroso. Pero al final de cuentas gana Golden State. Y este domingo fue la final y fue una final maravillosa. No sé dónde dejé mi celular. ¿Me lo pasas mi celular, por favor? El jueves. Porque encontré que uno de estos muchachos, después de estar batallando en los Toronto Raptors, nadie conoce de ellos. Y fíjate, tienen a un muchacho que se llama Kawhi Leonard. Kawhi Leonard es el mejor basquetbolista, incluso por uno de los que yo adoro más, que es LeBron James. Y dice, vamos, esto es lo que dijo al inicio de la temporada, se lo dijo a otros de sus compañeros que se llama Lowry. Dice, vamos, hagamos algo especial. Sé que tu mejor amigo partió, pero también que estás enojado, pero hagamos que esto funcione. Esto se lo dijo a su compañero. Todo el tiempo estuvieron batallando y en su mente todo el tiempo estuvo esta palabra: hagamos que esto funcione. Y eso me llevó a la importancia que tienen las palabras en este mundo. He comprendido a lo largo de este tiempo que el Señor tiene en su voz el final, que en su voz tiene el inicio. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Estamos aquí todos?
La Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y yo soy el final. Pero ¿qué pasa en medio? Y he descubierto que la mayor parte de las veces el Señor conoce nuestro final, pero nosotros batallamos en el medio. Y en el medio es donde nosotros liberamos la batalla. El Señor ya tiene escrito en su mano nuestro corazón. Él ya la escribió. En sus pensamientos está nuestro final. Pero nosotros tenemos que batallar con el medio. Y ahí es cuando entra esta parte que dice: ustedes me buscan solo por la comida. En el medio nos hace falta comer. En el medio nos hace falta sustento. Necesitamos de eso. Pero es necesario que ustedes entiendan que yo soy el pan de vida, que coman de mi carne y que beban de mi sangre. Algo muy difícil de digerir. Eso es lo que pasa en el medio. ¿Tú crees que el Señor no sabía lo que iba a pasar? Claro que sabía lo que iba a pasar. Sabía perfectamente que muchos de los que le seguían no les iba a gustar y que se iban a ir. Incluso la Biblia ahí en uno de los versículos en Juan 6 dice que él conocía que uno era el diablo. Lo curioso de todo esto es que el mismo corazón que había en Pedro en ese mismo momento era el mismo espíritu que el de Judas. Pero a uno le dice, uno es el diablo y el otro no. ¿Cómo es posible esto si era el mismo corazón? Ahora, con esto he entendido una sola cosa. ¿Y por qué no me acompañas a Hebreos 11:3? Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Wow. En la Reina Valera dice más específico: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue creado por la voz de Dios. Eso me lleva a pensar lo que te dije hace un rato. En la voz del Señor estuvo mi principio y en la voz de Dios va a estar mi final. Pero yo tengo que batallar en el medio. Las palabras son la moneda de cambio en el cielo que trae substancia a la tierra. ¡Wow! Las palabras son la moneda, las palabras de Dios son la moneda de cambio que trae la substancia a la tierra. No hay nada que se escape a su voz. Y es por eso que estaba comprendiendo, es importantísimo que vida cristiana comprenda el hecho de escuchar su voz. Fíjate lo que dice Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Algo asombroso que he escuchado de esto es que solamente el Señor Jesús dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. No le fue necesario decir: oh, bueno, créense la adecuación entre los protones y los neutrones en conjunto con la combinación del oxígeno, y a lo mejor pongan un filamento entre los positivos y los negativos, pónganlo en un cristal, conéctenlo a la corriente eléctrica y hágase la luz. El Señor dijo: hágase la luz, y todo lo que era necesario para que la luz fuera creada se hizo. El Señor ya tenía en ese momento la creación del sol, la creación de las lumbreras, la creación de las lámparas, la energía eléctrica. Con ese simple dicho, el Señor creó la luz. Ahora,
Esto me lleva a pensar algo. Y aquí estaba tratando de buscar un ejemplo. Y esto se me vino a la mente. El Señor Jesús o Dios tenía en su mente a Anaí. Dios la tenía en su mente. Ahí estaba el Señor desde antes siquiera que existieran ahí. Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba en su mente. Iba a ser de esta manera, chaparrita, buen carácter, enojona, no sé yo. Esos adjetivos se los dejamos a René. ¿Vale? Pero en la mente del Señor estaba eso. Pero de pronto un día dijo, René Meneses. De su boca se abrió y dijo René Meneses. Y eso fue solamente necesario para que René viniera a la vida. Eso me lleva a pensar que ninguno de nosotros es casualidad. Mis hermanos todo el tiempo me dicen, ay, tú eres ¿cómo me dicen? El cinco mesino, el deseo de pasión en la montaña, y no sé qué, y la calentura de mis papás, y no sé cuándo. Pero esto me lleva a entender con claridad que nadie está formado por casualidad o es producto de la casualidad. ¿Me entiendes? En René, el día que Dios dijo, René Meneses, no fue necesario de que dijera, vamos a hacer a un muchacho guapetón, alto, moreno, encantador. No fue necesario nada de eso. Solamente dijo René Meneses. Y el Señor lo creó en ese exacto momento para beneficio de Anaí, claro está, pero con un propósito que va encima de Anaí. Va encima, o sea, Dios lo creó en el momento exacto para que fuera bendición para la iglesia, bendición para este mundo. Y el Señor ya tiene en mente su final. El Señor tiene en mente su principio. Ahora, esto me lleva a pensar que las palabras de Dios son la moneda para la solución de problemas. Vio Dios y en su pensamiento dijo, Anaí va a meter todo el tiempo las patas. Y entonces dijo, vamos a crear la solución para eso. René Meneses. Y no te burles de Anaí, porque esa es tu situación. Berenice, Dios creó a Pedro para la solución de tus problemas. O al revés, como quieras verlo, pero estás en la mentalidad de Dios y Dios cuando lo dijo sucedió. Es por eso que es tan importante la voz hablada del Señor. Fíjate lo que dice en Isaías 55, versículo 10. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El Señor abrió su boca y dijo, René Meneses, y empezó ahí. Y el Señor tiene en su boca su final. En el medio van a ocurrir un montón de cosas. Pero la voz del Señor riega lo que pasa en medio. Trae bendición, incluso si hay enfermedad. Incluso a costa de la propia vida de René. Entonces es importantísimo. Con esto puedo ver que la moneda de cambio para un milagro, la moneda de cambio para el milagro que todos necesitamos, está en la punta de nuestra boca. En la palabra de Dios, en la palabra que nosotros hablamos.
La moneda de cambio para un matrimonio feliz está en la punta de nuestra boca. Podrá ser lo bruja que sea, pero en mi boca está la salvación para mi matrimonio. Podrá ser lo holgazán que quieras, pero en mi boca está la transformación de ese holgazán. Por eso siempre les digo, mujeres, no intenten ser la mamá de sus esposos. Ya suficiente tengo con escuchar a mi mamá. Hablen. Dile de verdad. ¿Cuántas mujeres son capaces de decirle a su esposo: órale, qué guapo, qué valiente te ves hoy? Estás más guapo que Thor. Te apuesto que eso no pasa, pero la solución para tu matrimonio está en tu boca. Por eso el Señor dice: yo envío mi palabra y mi palabra nunca regresa vacía. Ahora, vámonos a Juan. Ahora, Juan 11. Ahí lo vas a ver en la descripción de tu Biblia. Es el milagro de Lázaro. Y, y esta porción de la Biblia está bien interesante. Yo descubrí algunas cosas que nunca había visto en Juan 11. La mayor de las veces le ponemos atención en lo milagroso que fue esto. ¿Me entiendes? Pero hay algo escondido ahí, la voz de Dios operando. Y dice la Biblia en Juan 11, y vamos a empezar y vamos a contar una historia como en la escuela dominical. Es Lázaro. Y dice que Jesús era amigo de Lázaro, que lo amaba, que era Lázaro era hermano de María y de Marta. María, dice la Biblia ahí, que era la que enjuagó los pies del Señor con sus cabellos, la más grande adoradora del Nuevo Testamento. David es el más grande adorador en toda la Biblia y del Antiguo Testamento, pero María es la más grande adoradora en el Nuevo Testamento. Es la que se le hincó y que lavó los pies del Señor con sus cabellos y sus lágrimas. Y está la situación, y ahí está situación. La Biblia dice que Lázaro se enferma. No dice la Biblia de que se enfermó, solamente dice que Lázaro se enferma. Y se pone tan grave la situación que Marta y María, sus hermanas, envían por Jesús. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En la NTV dice: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Wow, todos cantamos: sí, Señor, tú eres mi amigo y no sé qué, y tú me amas y todo. ¿Qué, de verdad, qué pasaría en nuestro corazón si Jesús fuera nuestro amigo? Yo, para empezar, no me formaría en ninguna fila. Iría al banco y diría: hey, soy amigo de Jesús, hazte un lado. ¿No? ¿Cuál fila uno ni qué nada? Decir que eres amigo de Jesús es suficiente para que todo se te abra. Llegaríamos a un restaurante y no tendríamos que apartar mesa. ¿No? ¿Con quién vienes? Con Jesús. ¿Lo conoces? Es tu amigo. Esta era la situación de Lázaro. Lo interesante de esto es que no estaba hablando de sus discípulos. No estaba hablando de su familia. No estaba hablando de sus seguidores. Estaba hablando ¿de quién? De su amigo. Y entonces llega el versículo 4. Fíjate, dice:
lo envían y dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús, Lázaro está enfermo, está a punto de morir. Algo pasa, tienes que venir conmigo. Y Jesús, ¿qué le dice? La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, será para la gloria de Dios. ¿No? ¿Tú qué hubieras dicho? Oh, está bien, pero vámonos. ¿No? ¿No así actuamos la mayoría de nosotros? Está bien, pero vámonos, vente porque se hace tarde. Y fíjate lo que pasa en el versículo 6. Dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué? Esto hace completamente corto con mi teología. ¿Cómo? Jesús, su amigo, sabe que está a punto de morir. ¿Y qué pasa? Decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿Cuántos de nosotros oramos y oramos y Jesús no contesta? Y decide quedarse donde está. Él estaba ocupado. Dice la Biblia que estaba, mira lo que dice en el versículo. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado el tiempo, le dijo a sus discípulos, volvámonos a Judea. Lo curioso es que en el versículo 4 el Señor Jesús ya había hablado. Lo que dice la Reina Valera dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Tienes en cuenta eso? Y aquí te voy a hacer énfasis. El Señor Jesús ya había hablado. Pero, wow, yo me pongo en esta situación. Cuando dice la Biblia que se quedó 2 días más ahí, ¿cómo me pondría yo? ¿Me entiendes? La mayoría de nosotros, si nos hablan que un amigo, que parte de nuestra familia, que alguien a la que amamos está pasando por necesidad, lo primero que hacemos es dejamos todo y atendemos eso, ¿no? Aquí cuando tembló tuve algunas maestras que se pusieron como locas y, ay, mis hijos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y o sea, y ya se querían ir. Y, oye, tienes una responsabilidad. Sí, porque su familia está acá, pero la mía no está acá. Y dices, no. Y Jesús decide quedarse. ¿Sí o no? Hace cortocircuito con nuestra teología. Ahora, ten en cuenta que este Jesús es al que adoramos y cantamos. Aleluya, gloria a Dios, te amamos. A ti sea toda la adoración, tú eres el rey. ¿Sí o no? Es el mismo Jesús. En el versículo 11. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. ¿Qué pasó aquí? Primero dice Jesús, porque esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. En el versículo 11 dice, nuestro hermano Lázaro duerme. Y después ve lo que pasa en el versículo 14. Por eso claramente Jesús les dijo, Lázaro está muerto. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Lázaro está dormido. Se murió. O sea, no es ilógico. Estamos hablando de Jesús. ¿Sí o no? Y después, no conforme con eso, te digo, enfócate en esto. Es Jesús del que le cantamos. En el versículo 15 les dice a sus discípulos, y por el bien de ustedes,
Me alegro. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Qué estás diciendo? Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Lázaro duerme, está muerto. Y me alegro. ¿Qué? O sea, ¿qué pasó con ese Jesús que hablamos y cantamos que eres vida? Vida tú me das. Está muerto. Y me alegro. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa situación? No solo por enfermedad, déjame decirte. ¿Cuántas veces le han mandado a decir, Señor Jesús, de verdad le está yendo mal, está casi en bancarrota? No, no te preocupes, esa enfermedad, esta bancarrota no es más que para la gloria de Dios. Ya no tiene ni un peso, está en bancarrota. Me alegro que esté en bancarrota. Eso dice la Biblia. ¿O no? ¿Estoy diciendo mal? Algo que yo he entendido es que me encanta hablar cuando está mi papá. Porque entonces puedo ver en su cara si estoy diciendo pura babosada o no. ¿Me entiendes? Para mí es como un termómetro, ¿no? Y mi mamá. Pero yo lo estoy viendo aquí en la Biblia y ahorita no he visto ninguna reacción. Y ustedes por lo menos deberían de estar así. Ay, ¿cómo es posible? Está en bancarrota. Jesús está diciendo está en bancarrota y me alegro. ¿Nadie? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué actitud tendríamos? Estaríamos, Jesús te adoro, pero no me has contestado a mi oración. Jesús te amo. Qué bárbaro eres, me sigo sintiendo mal. Te adoro, te exalto. ¿Sí o no? Esa sería nuestra actitud. Ahora, es interesantísimo lo que sigue pasando. El primer día, Jesús, te amo, yo confío en ti. Segundo día, Jesús, me siento peor, te amo, pero sigo confiando en ti. El tercer día, Jesús, te amo, estoy casi muriéndome, pero te sigo confiando en ti. ¿Qué actitud tendríamos? La verdad, siendo sinceros, yo creo que sería así, o sea, te amo, Dios, pero qué bárbaro, aquí estoy sufriéndole. ¿Sí o no? O sea, y fíjate, más adelante viene la respuesta. Y aquí comprendo algo, fíjate. Cuando Jesús decide ir al lugar donde estaba Lázaro, Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Aquí lo que entiendo es esto. Jesús habló la palabra, pero no la habló para la enfermedad. Jesús habló la palabra y la palabra estaba dentro de la tumba esperando por el cuerpo. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros esperamos que la palabra sea por nuestra enfermedad, por nuestro quebrantamiento, por nuestra bancarrota, por lo que sea? Pero Jesús no le habla a la enfermedad, Jesús no le habla en medio, Jesús le está hablando al final. Jesús le estaba hablando a la tumba, al lugar donde iba a estar el cuerpo. Prácticamente la palabra estaba esperando el cuerpo. Así es que Jesús habló del final en el principio. Eso es wow. Por eso les puse el ejemplo de René. Cuando Dios en su mente dijo René, no estaba pensando en complacer a Naí, estaba pensando en el final de René, en el propósito que René iba a cumplir o va a cumplir. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Ahora,
podemos ver aquí dos actitudes. La actitud de Marta, Juan capítulo 11, versículo 20 al 24. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Marta tenía la actitud de un cristiano promedio. Dilo, como tú y como yo. Dile al que está ahí cerca, como tú. Marta decía: sí, Señor, yo sé. O sea, si hubieras llegado, si te hubieras apurado, esto no hubiera pasado. Pero yo sé que tú todo lo puedes. Por Dios. Y fíjate lo que contesta Jesús. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta, dile al que está a tu lado, como tú, contestó: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Esa Marta, dile al que está a tu lado, esa Marta se parecía a ti. O sea, así contestamos: sí, pues si el Señor hubiera, yo creo que el Señor no quiso, pero cuando lleguemos al cielo, entonces va a haber calles de oro y voy a tener mi corona y voy a tener un cuerpo inquebrantable. ¿Sí o no? Marta es igual que la mayoría de nosotros. Marta es un cristiano promedio. Pero Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta, cariñito, no entendiste. Amorcito, Marta, no comprendes. Resucitará no es un evento. Resucitar es una persona. Y se llama Jesús. Por eso adelante Jesús le dice: yo soy la resurrección. Ahora, no te rías de Marta, porque ahí va María. En el versículo 20 dice: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Ay, sí, ahorita ya viene, cuando lo necesitaba no estaba acá, pero no se da cuenta de mis necesidades. Se parece a alguien que escucha. ¿No somos así? ¿Dónde se quedó María? Se quedó en su casa, que seguramente se quedó lastimada, haciendo berrinche, diciendo: ay, sí, cuando lo necesitábamos no vino, pero ahorita sí ya viene, y ahorita de qué sirve, y no vamos a hacer nada, y no lo dejen entrar al velorio. Seguramente decía María, ¿verdad? Segurito ni con flores viene. ¿Sí o no? O sea, así es la actitud de María, por eso María se quedó en su casa. Pero la diferencia. Ahora, fíjate, en el versículo 28, luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Y la respuesta de María: entonces María salió enseguida a su encuentro. ¡Wow! Ahora, algo curioso que comprendí con esto: ¿qué crees que significa María en griego? Significa rebeldía. ¿Conoces alguna María? ¡Ay, ya ves, doña Rebelde es! Por eso María se quedó en su casa, porque era una rebelde. Pero cuando escucha la voz del Señor,
se levanta y sale a su encuentro. Bueno, no escuchó la voz del Señor, escuchó que Marta le dijo: el Señor te está llamando. Y se paró y entonces, bueno, voy a ver qué quiere. Fíjate lo que contesta María. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Contestó lo mismo que Marta. Contestó exactamente lo mismo. Pero fíjate, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dije que era el versículo 32? En el 33. No. ¿Dónde estás? En el versículo 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo. La diferencia entre María y Marta, aunque dijeron exactamente lo mismo, es su actitud. Marta vio cara a cara al Señor Jesús y le dijo: si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. Pero María, dice la Biblia, que antes de decir eso, ¿qué hizo? Se cayó a sus pies. Es impresionante lo que pasa cuando la rebeldía cae a los pies en completa obediencia con Jesús. ¡Wow! Eso es lo asombroso. Fíjate, seguimos avanzando. En el 34 dice: ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. En el 39 dice: corran la piedra a un lado. El Señor pregunta: ¿dónde lo ponen? El Señor sabía dónde estaba Lázaro. Sabía perfectamente. Su voz ya había sido dada. La voz había esperado en la cueva a que llegara el cuerpo. Incluso el cuerpo estaba ahí y la voz estaba esperando al momento exacto cuando tenía que activarse. Porque Lázaro no resucitó cuando el Señor habló. Lázaro resucitó el mismo instante que el Señor dice: quiten la piedra. Ahora, lo interesante aquí es que esta palabra piedra en hebreo es el mismo que se ocupa para describir la piedra donde fueron escritos los mandamientos. El Señor prácticamente está diciendo: quiten esa ley. Quiten la ley que tenía a Lázaro muerto. ¿Por qué? Porque desde antes ya había gracia dentro de la cueva. Desde antes su palabra ya estaba ahí. Solamente hacía falta que el Señor se presentara y hubiera la activación de la palabra. Entonces, esto me lleva a pensar: a Marta se le da la revelación, pero a María, la adoradora, se le da la activación. ¡Wow! ¡Qué importante es saber el momento exacto de la palabra, cuando la palabra es dicha! Pero qué más importante es saber cuando el Señor te llama a adorarle. Todos los que estamos aquí estamos buscando un milagro, pero no es importante tu actitud. O bueno, sí es importante la actitud que tengas, pero es más importante la palabra. Que creas en el final,
que creas que lo que Dios va a hacer en el medio está diseñado para que tú llegues al final que Él ya tenía en su mente. Por eso es importante que tú entiendas, come de mi sangre, come de mi cuerpo y bebe de mi sangre. No digas que el Señor no te hizo pasar por la situación. Lo interesante de esto es que puedes decir, bueno, el Señor me va a librar de la muerte. Y si no, ¿qué harás? Yo en un proceso de 4 años, mi corazón ha sido tan tranquilo porque he descubierto que la mejor versión de la sanidad para un cristiano es la muerte. Por eso Pablo decía, ¿mande? ¿Qué haría si nos toca aquí todos juntos? Y eso es a lo que voy. Nuestra salvación está completa. Pablo por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo tenemos que entender eso. Ahora, no estoy trayendo palabras de condenación para ninguno de los que estamos acá, pero es necesario que todos entendamos que nuestro final ya fue dicho. El mundo puede estar leyendo lo que pasa en nuestra vida, pero nuestro final todavía está en manos del Señor y en su voz. Wow, eso es asombroso. Descubrir esto en esta parte de la Biblia es asombroso. Esto me lleva a decirles a todos ustedes, todavía no. Para lo que sea, todavía no. Es una palabra importante que cualquier cristiano en la mitad del transcurso tiene que aprender a decir, todavía no. Y cuando lleguemos al final de nuestros días, no ese es el final de nuestros días. El final todavía está adelante. ¡Wow! ¿Cuántos podemos aprender hoy de Lázaro, de Marta y de María? ¿Por qué no nos ponemos de pie y levantamos el nombre del Señor?